Un caso realmente muy llamativo, más en un país como España, donde uno creería que estas cosas no suceden. Por eso vamos a ir profundizando y es para mí un placer saludarlo a José Luis González, que es justamente el abogado de estos estudiantes mexicanos que está en comunicación con nosotros. José Luis, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji. Muy buenas, encantado Darío de estar con vosotros. Soy el abogado también de Nacho Cano en todo su procedimiento penal. Bueno, a ver, ayúdenos un poquito. Vimos ya el informe, vamos conociendo un poquito más detalles, pero digo, ¿cómo puede ser que haya un grupo de chicos que, como contaba uno de los testimonios que veíamos ahí, son citados a la comisaría o a la sede policial supuestamente para que constaten su nacionalidad o el pasaporte, mejor dicho, y de repente se encuentran en esta situación donde los quieren llevar a acusar a que los había contratado, donde se mete el tema del acoso sexual cuando ni siquiera estaba planteado? Bueno, la situación es absolutamente irregular. Para empezar, todo parte de una denuncia de una de las 18 personas becadas de nacionalidad mexicana, que es precisamente la que interpone una denuncia, parece ser en enero del año 24, y todas estas actuaciones se producen 6 meses después, cosa que no se compadece bien con nuestra ley española y la necesidad de que la investigación policial inmediatamente se ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional a través del correspondiente atestado. A partir de ahí, parece ser, porque no tenemos esa denuncia a nuestra disposición, que los delitos que se estarían investigando son delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos presuntos contra los trabajadores, pero cuando la policía les aborda en el lugar de ensayo, no les trata como posibles víctimas de esos delitos, sino realmente como si fueran autores de algún hecho delictivo, porque no comprenden el motivo de ese despliegue de 12 policías para este tipo de actuación, que si estamos hablando de un delito contra los trabajadores en España, solo necesitaría la intervención de un inspector laboral y la emisión de un acta que incluya las manifestaciones de los trabajadores, pero para nada un despliegue de 12 policías, una retención de 10 horas en el lugar de ensayo y justo después en una comisaría, con una excusa de la afiliación, es decir, de identificarles cuando todos estaban identificados con copias de sus pasaportes, pero lo que la policía en ese momento pretendió es cubrir una eventualidad. No estaban detenidos porque no eran autores de ningún hecho delictivo, pero tampoco eran víctimas porque no se les estaba tratando como víctimas. La irregularidad en ese punto es absoluta a nuestro modo de ver. Ahora, José Luis, digo, para que quede claro, porque supuestamente esto nace entonces como una denuncia que habría algún tipo de irregularidad en la forma en la que fueron contratados. Para aclarar, eh, ¿cómo es que llegaron a España? ¿Bajo qué estatus legal están en España y bajo qué estatus legal estaban en el musical La Malinche? Muy interesante la pregunta y muy sencilla a la vez. Los 18 mexicanos superaron un casting en 3 ciudades distintas en México para desarrollar un proceso de formación en una escuela española perfectamente autorizada y que permite este tipo de formación en artes escénicas, que se llama HANA, para la formación en el musical Malinche. Todos tienen la condición de becarios, que realizan un curso eminentemente formativo con 1.520 horas lectivas, pero que también tienen asociadas a esas horas de formación en disciplinas como el canto, el baile, la interpretación, etcétera, tienen también prácticas por cada una de esas asignaturas. Y esas prácticas efectivamente se han producido en el escenario en un determinado momento de manera puntual, pero siempre teniendo la condición de becarios que realizan prácticas de naturaleza no laboral. Cuando se entra para realizar una formación de estudios en España, hay que pedir una estancia por estudios. Eso se puede hacer de dos formas. Con A ver, estamos con justo un problema técnico muy interesante de lo que nos estaba contando José Luis González, que es abogado de Nacho Cano, este productor español, musical, escenográfico muy importante allí en España, que lo podés ver en imagen. A ver, lo recuperamos a José Luis. ¿Me escucha ahí? Sí, yo le oigo bien, Perfecto. Darío. Estaba justo a mitad Decía de la respuesta. que las dos formas de entrar en España en una estancia por estudios es una que no se utiliza habitualmente, que es la solicitud directamente al consulado y que tiene una tramitación que por la extensión en el tiempo no se utiliza, y la otra, como decían en el vídeo, efectivamente, es entrar como turista en España y solicitar la estancia por estudios desde territorio español. Esa es la fórmula habitual del 95% de los solicitantes de estancia por estudios, y no solamente es legal, sino que es la prioritaria y preestablecida y recomendada además por la propia administración
Administración en España, el Ministerio de Inmigración, por las propias universidades para estancias de estudios, etcétera, etcétera. Absolutamente legal. Clarísimo. Ahora vuelvo a cómo está el estatus de los estudiantes y sobre todo de la denuncia que ellos han hecho, pero me interesa entonces volver al caso Nacho Cano, aprovechando que usted además es el abogado de Nacho Cano. ¿Cómo quedó hoy esta causa, digamos, que de hecho lo tuvo detenido? Vuelve a ser una pregunta muy interesante porque la detención del señor Cano no responde a ningún tipo de proporcionalidad ni finalidad objetiva. Me explico. Si uno está investigando este tipo de delitos contra los trabajadores, es la primera vez, es absolutamente irregular que el investigado policialmente por este tipo de delitos tenga que ser llevado a comisaría y tenga que ser detenido para declarar. Esto no ocurre en la grandísima mayoría de las investigaciones de este tipo de delitos, pero hablo de investigaciones en sede judicial, menos aún en sede policial, porque esto, insisto, era una investigación de carácter policial. El señor Cano fue llamado a declarar a comisaría, se le detiene en comisaría brevemente en ese momento. El señor Cano no declara porque no sabe sobre qué puede declarar y no, porque no conoce las actuaciones, y se le deja inmediatamente en libertad. A partir de ahí, según parece, la policía ha creado un atestado y ha remitido el atestado al órgano jurisdiccional, un órgano de instrucción en España, que de momento mantiene la causa sin ningún movimiento. Es decir, ni ha iniciado ninguna diligencia de investigación ni ha sobreseído todavía el procedimiento. Estamos a la espera, pero estamos muy confiados en que no tiene ningún tipo de recorrido ese proceso penal. Ahora, si combinamos todas estas situaciones todas estas irregularidades que usted viene mencionando, la cantidad del despliegue policial para un hecho que podría resolverse con un inspector, que a Nacho Cano lo lleven detenido a la policía por algo que tampoco es para nada usual. Y las palabras que el propio Cano dijo, que es que él sospechaba que esto podía tener un componente político asociado a su amistad con Isabel Díaz Ayuso. ¿Cree usted, abogado, que hay elementos para pensar eso, que puede haber una animadversión especial vinculada a esas posiciones políticas de Nacho Cano? Bueno, siempre que me preguntan algo de esta naturaleza, señalo que yo soy abogado y no debo manifestarme sobre cuestiones políticas. Pero es cierto, los hechos que aquí se presentan son absolutamente irregulares. Una investigación sine die en el tiempo por parte de la policía durante meses cuando tiene obligación de remitir el asunto inmediatamente al juez instructor competente. Un despliegue para amedrentar a unos chicos en el lugar de ensayo, unos chicos que son extranjeros, que son jóvenes, que no entienden ese tipo de actuación policial en un determinado momento y donde además se le hacen preguntas que no tienen relación con la puesta en escena que han dicho sobre posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. Esa necesidad de hacer preguntas de insinuación sexual con el señor Cano no tiene ningún sentido respecto de la investigación posible. Y luego que se detenga al señor Cano a la luz de la poca gravedad de los hechos delictivos que se estaban investigando, no tiene ningún sentido. Eso lleva al señor Cano a hacer esas afirmaciones y a otorgarle ese componente político que no acaba ahí, sería mucho más extenso. Claro. Vuelvo entonces ahora sí a los chicos. Dos preguntas en este sentido. Primero, ¿en qué situación están hoy? ¿Siguen en España? ¿Siguen en la escuela de Nacho Cano? Por supuesto, siguen en España, siguen formándose, trabajando intensamente porque imagínense que esto es una oportunidad única. Han sido seleccionados entre un casting difícil para formarse en España y posteriormente tener en México un contrato de trabajo en un musical espectacular, con lo cual se sienten absolutamente afortunados por la formación y la oportunidad posterior. Ellos siguen con su curso. En vía administrativa está recurrida la denegación de estancia por estudios que se decretó por la delegación del Gobierno allá por el mes de mayo de este año, pero como decía en el vídeo, hay un retraso muy considerable de la Administración en la resolución de estos temas y hay un desfase de 6 meses para la resolución de este recurso. Pero aunque este recurso fuera denegado, nosotros ya en la semana que viene vamos a presentar recursos contenciosos administrativos, es decir, vamos a abrir la vía judicial para solicitar, en su caso, en caso de que fuera denegada la estancia por estudios, que sea concedida esta estancia en vía judicial. Por tanto, los chicos siguen aquí, siguen formándose, ahora ya centrados en este asunto y sin ningún tipo de impacto de ninguna naturaleza
que no sea la formación. Clarísimo. Y por último, José Luis, hay entonces ahora una acusación y una demanda contra la policía. ¿Contra quiénes es esta demanda? Justamente por toda esta situación de abuso que sufrieron por parte de las autoridades. Pues fíjense, les decía antes que todo esto partía de una denuncia de una chica que formaba parte del grupo de los 18 que fueron seleccionados. Lo que no tiene mucho sentido, como comprenderán, es que 17 de los becarios digan exactamente lo mismo, manifiesten que están encantados con la formación, con el curso, con la actuación del señor Cano y la productora, y que una sola chica que precisamente por su conflictividad fue invitada a dejar el grupo, pues sea la que ha originado todo este desarrollo y esté haciendo manifestaciones que, bueno, podrían ser incluso constitutivas de delito. En este sentido, bueno, ellos van a continuar con su formación y no va a pasar absolutamente nada porque va a finalizar esa formación sin que se hayan resuelto alguno de estos recursos, porque tiene carácter retroactivo esta decisión por parte de los órganos administrativos o judiciales al momento del inicio de la formación de estudios. Clarísimo. José Luis González, muy interesante todo su testimonio y, bueno, revelador también de cosas que, bueno, evidentemente no deberían pasar, pero incluso en un país como España están sucediendo. Sí, Darío, solo una cuestión. por supuesto. Me preguntaba también sobre los procedimientos penales. Los 17 chicos han iniciado procedimientos penales que ya Bien. están conociendo juzgados de instrucción españoles. Así que va a haber proceso donde se va a investigar esa actuación policial a efectos de detención ilegal, coacciones, falsedad documental y otros tipos penales delictivos. Perfecto, clarísimo y seguiremos entonces de cerca el caso a ver cómo van evolucionando estas denuncias. Muchas gracias por este tiempo con Dinews. Muchísimas gracias, muy amable.